Saludos, Kikosis, aquí con ustedes una vez más. Hoy tengo la alegría de tener a León Arizmendi, al que conocí siendo yo lindo, bello, joven. Él también. Aunque está bien, te ha conservado No, con buena figura. yo era un chamo. Éramos. Sí, Ahora, siempre te ha gustado el sindicalismo, pese a que tú eres abogado. Bueno, te especializaste en eso, ¿no? sí. Casualmente, cuando nos conocimos en el sindicato de la prensa, estábamos haciendo una práctica de la universidad. Era como, era el último año de la carrera. No sé si recuerdas, estaba Sí, claro que me acuerdo. Pancho Iturraspe, era el profesor. Pues, una, Muy bueno, sí, como muy no. bueno él. Pancho está en su pueblo, por allá por Rosario, en Argentina, sí. Él era argentino. Sí. Sí. Eh, El no, pero sindicato bueno, tenía buenos abogados. Sí, siempre tuvo buenos abogados. siempre. Había que tenerlo, porque ¿Cómo no? En esa época, bueno, tú recuerdas, los abogados eran Fabián Chacón y que Getulio lograron Rogel, aquello, el reconocimiento a todos esos pocos bonos como salario de la época, ¿no? del bono compensatorio, de uno El que se llamó bono bono compensatorio. compensatorio. Sí. Fue una pelea interesante. Además, el Ahora, sindicato salió muy bien de eso. mira, yo fui delegado sindical y el mundo sindical, los sindicalistas son como la gente de la junta de condominio. Siempre son ladrones, no hacen nada, la gente, nadie los quiere. Conseguir un presidente de junta de condominio cuesta, porque todo el mundo habla mal del presidente de la junta de condominio. Y mi experiencia por el sindicalismo, mucho de eso. Yo recuerdo un trabajador, León, Gustavo Tovar, que lo querían votar una vez. Y yo me fajé en el Nacional para que no lo votaran. Y logré que no lo votaran, pues. Porque tú sabes que uno peleaba su cosa y tenía su truco. Claro. Y un día, bueno, pasó el tiempo, yo pasé a ser jefe de un área y había gente que veía eso como traición. Un sindicalista que termina jefe son traición. Yo no, yo soy profesional, yo no soy sindicalista. Eso es una cosa que me tocó, pero yo soy periodista. Y entonces, un día ocurrió un episodio, un premio que me dieron, y un grupito comenzó a pitarme. Y era este tipo, chico, el que yo le había salvado. Entonces yo lo vi y dije, caramba. Y me quedó un mal sabor de la experiencia porque pese a todos los sacrificios, todo lo que se hacía, siempre hablaba mal de uno. Mm, él, se habla muy mal todavía. Creo que ahora más. Ahora más. Tanto de los políticos como de los sindicalistas. Pero eso yo creo que quede lógico como lo que... Esos son oficios, ¿no? Ambos indispensables, por cierto, ¿no? Porque tan necesarios son los políticos para que, sobre todo para las democracias, como los sindicalistas para equilibrar una relación que ordinariamente es desigual. Ese es el papel del sindicato y de los sindicalistas. Es como que en esa relación tan desigual, entonces la organización sindical actúa como factor de equilibrio. Lo que ocurre es que, bueno, los oficios también van entrando en esa molienda de si lo haces bien o lo haces mal. Entonces van generando sombras sobre la actividad sindical. Eso le ha hecho mucho daño al sindicalismo. No porque no haya sindicalistas sinvergüenzas, sino porque se juzga a todo el mundo de la misma manera, ¿no? Y es una valoración absolutamente equivocada, ¿no? No se ve el oficio por su esencia, sino por las ramas, ¿no? Fíjate que yo me quité el salario. Cuando estaba en el colegio de periodistas me quité el salario porque tenía que atender el colegio. Entonces me dieron un permiso. Yo trabajaba a unas horas y haciendo trabajos especiales, pero me quedé con el básico. Y la mujer mía me quería matar. Y yo no entiendo qué es esto. Porque además ella me decía, mira, pero eso, nadie te va a reconocer eso. Rubén González, que ha estado preso, bueno, bastantes veces. Sí. Yo estoy seguro que a Rubén, como no tiene gente que lo reconoce, pero hay mucha gente que no. Sí. Hay mucha injusticia. Mucho. Hay una valoración muy... Hay una carga, así como dices tú que te ocurrió con alguien al que defendiste y después te pitaba, le ocurre a muchísima gente. Porque además se asume que el sindicalista siempre tiene que darte la razón y entonces si no se la das en algún momento entras en conflicto. No es una cosa, creo que la valoración tiene mucho que ver con
vamos a decirlo así, con una evaluación demasiado así por encima de la mesa de lo que el oficio significa y de todos los sacrificios que eso significa. En el caso del sindicato de la prensa, por ejemplo, que ha sido un sindicato... Todos eran unos sacrificados. No, pero es que además en el caso del sindicato no había eso que hay en otros sindicatos llamados tiempo completo, que es que por contrato colectivo podías dedicarte a la actividad sindical. No, en el sindicato de la prensa era que te dedicabas a tu trabajo y a la actividad sindical. Eso es raro, por cierto. Pero también en el caso del sindicato de la prensa, más bien yo siempre he percibido que hay un reconocimiento de los periodistas, porque el sindicato nunca estuvo inmerso en críticas de nada. No, y tuvo buenos liderazgos, sí, la verdad que sí. No, efectivamente. Pero fíjate que yo me pregunto, ¿cómo en medio del país, donde haría falta una CTV o una estructura sindical fuerte, como lo era en los tiempos de la democracia, el buró de AD mandaba más que un ministerio? Pero así mismo es. Ahora entonces como no sé cuántas confederaciones y no hay manera de que se pongan de acuerdo, chicos. ¿Tú te acuerdas en la campaña de Capriles que los reunimos a todos? Y aquello fue horrible. Se tenían unas facturas anotadas y unos reconcomios. Es que en general, tal como ocurrió con los partidos, porque además el sindicalismo venezolano estaba muy vinculado, sigue estando muy vinculado a los partidos. Y entonces la crisis de los partidos creo que repercutió de la misma manera sobre el movimiento sindical. Entonces, y ha repercutido, además que lamentablemente, porque las críticas que se le hicieron al sindicalismo absolutamente eran pertinentes, los reclamos de democracia, de que no hubiese que no hubiese corrupción, esas cosas eran pertinentes, pero el remedio, lo que se postuló como salida, por ejemplo, hablando de este asunto de las elecciones sindicales, incluso amigos nuestros que venían de la izquierda todos, y entonces se les ocurrió creer que la democracia sindical era una tarea del Estado. En realidad, la democracia sindical es una tarea de los trabajadores, de los afiliados a los sindicatos, no es un tema del Estado. Siempre, yo recuerdo que en uno de esas discusiones, cuando estaban en aquellos actos constituyentes, a los amigos míos les dije, mire, por ahí no es, eso va a terminar en lo que no debe ser. Fíjate, le dieron al CNE la atribución de meterse en gremios, sindicatos, en cuanto a agrupación hay, lo que ha hecho es retrasar los procesos. Ahora tú estás en el CNE. Sí, absolutamente. Ese es uno de los problemas, que además lo señalo porque lo advertimos a tiempo. Lo dijeron los colegas míos, profesores universitarios también. La academia dijo, mire, eso no es así. La Organización Internacional del Trabajo dice, mire, eso es incompatible. Yo el recuerdo que tengo de esos debates, alguna vez ¿qué recuerdo? Pablo Medina, Froilán Barrio, estaban en ese tema de que Alfredo Ramos, que es un amigo de la causa de muy metido en eso, y dije, mire, hermano, eso no es por allí. ¿Ustedes no recuerdan que el señor Carlos Marx dijo que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos? O sea, ¿cómo que a nombre de una revolución usted va a meter el Estado en un asunto donde no cabe? Bueno, pero se empeñaron en que el Consejo Nacional Electoral tenía que organizar las elecciones de los sindicatos. Sí. Quédate un momentico ahí, que nos metimos en Honduras. ¿Sabes qué? Una de las cosas que pasa en Venezuela es que muy poca gente se mete en Honduras. ¿Tú no te das cuenta que los debates y la cosa, todo es como Twitter, 128 caracteres? Sí, y si te metes mate, no, qué fastidio. Pero no se fastidie, que vamos a hablar con León Arismendi de todo esto y del CNE, que es fundamental para entender lo que ocurre en Venezuela. Cuando regresemos. León Arismendi con nosotros, abogado, dedicado al mundo sindical, y ahora está en el CNE. Fuiste parte de un proceso de consulta, te propusieron las bases, las organizaciones civiles, sí, que lo que habla muy bien de ti, pues, fíjate, como estamos hablando del tema de reconocimiento. Ahora,
Fíjate, la Universidad Central de Venezuela, que yo vengo diciendo, oye, la universidad tiene que actuar frente a lo que le está pasando, al deterioro físico y al tema que significa esa estructura tan grande en pandemia, que todo está cambiando, ahora todo es streaming, que la educación se está moviendo, pero además no hay recursos para mantenerla, no los tiene el Estado, de manera que eso que se hacía, que eran marchas, ¿tú te acuerdas de las marchas del presupuesto universitario? Ya eso no tiene sentido, tienes que ver cómo hace. Y no hay manera en que la universidad reaccione. ¿Cómo no? Hay unos profesores, unos grupos que tiran unas cartas y actúan. El colegio de médicos, desde que la constituyente puso este articulado que pone en el CNE, la responsabilidad de las elecciones, no han hecho elecciones más nunca. Y así el colegio de médicos también está atrasado. Pasó 10 años en elecciones. Y tú le metes la lupa a todo. Todas las autónomas están paradas por problemas de estos. Y así pare de contar. Sí, sí, pero en el caso de las universidades, el problema ha sido con el Tribunal Supremo. Porque hay una injerencia. Porque el CNE no tiene que, jamás se ha involucrado en los procesos electorales por el tema de la autonomía. En los votantes. El claro, TCJ quiere poner a votar a los trabajadores a niveles. El TCJ inventó, no, lo hicieron en la Ley Orgánica de Educación, crearon un modelo electoral para designar a las autoridades universitarias que es incompatible con la idea choca con el tema de la academia. Entonces, la universidad pues ejerció los recursos pertinentes, pero el Tribunal Supremo terminó acogiendo, por cierto, hay una acción de nulidad que interpuso la universidad contra esa decisión que suspendió las elecciones universitarias, que fueron convocadas de acuerdo con la ley de universidades. El tribunal la suspendió bajo la idea de que debía organizarse como dice la ley de educación. Y allí se paralizó todo, porque a fin de cuentas el tribunal no ha terminado de pronunciarse sobre el fondo, sino que está insistiendo en que el padrón electoral para elegir a un cuerpo académico debe ser uno distinto al que está en la ley de universidades. Acotación ahí. ¿Tú te acuerdas en el cogobierno los resultados de aquel movimiento de participación de los años 60, de la intervención unitaria, que fue el movimiento de renovación? Eso generó el cogobierno. Yo que fui delegado del Consejo de Escuela, creo que de facultad también, yo siempre decía, un momentico, saben más los profesores y la academia de la universidad que nosotros los estudiantes que estamos aprendiendo. Tú no te puedes, ok, vamos a igualarnos, pero tú tienes que reconocer que, oye, tú no vas a poner a los trabajadores al mismo nivel que los profesores, porque eso no es verdad. Eso es una locura, chicos, porque si bien tienes que atenderlos, pues son parte de la comunidad universitaria, no tienen el mismo peso. Y si tú no reconoces eso, estás haciendo demagogia y luego trancas el juego. Claro, es que ahí se hizo una mezcolanza de lo que llaman la elección política, para llamarlo de alguna manera. No es lo mismo elegir un alcalde, en donde tienen al presidente de la República, en donde tienen derecho a votar todos los venezolanos, que elegir a un cuerpo académico. Así es. A la academia se ingresa por méritos. Son procesos absolutamente diferentes. Entonces, la composición del electorado atiende a la naturaleza en este caso, del cuerpo académico. Eso es lo que está alterado en la Ley Orgánica de Educación. O sea, no es un tema de decirle a los trabajadores o a los empleados que no reclamen la posibilidad de tener incidencia sobre la conducción de la vida universitaria, pero esos son asuntos que hay que diferenciar. Porque, repito, balancear. Claro, repito, una institución académica tiene que ser electa por los académicos principalmente. Allí, bueno, el voto de los estudiantes es un voto ponderado inferior al de los profesores. Pero fíjate que es un tema de la política, ¿sí? Porque el gobierno cuando creía que tenía las fuerzas suficientes, intentó, por vía de la ley, ganar unas elecciones que le eran adversas en todos los terrenos, o en todo caso mejorar las condiciones, pero generó una crisis que ahora amenaza con las universidades, porque los liderazgos, los rectorados, oye, tienen, ¿cuántos? 7, 10 años ahí,
y se cansa No, la claro, gente, no, ¿no? cómo no. Se cansa y Los- pierde la fuerza. Los decanos, las Claro, autoridades están rectorales, agotados. porque ese no es su... O sea, en la tradición universitaria, finalizado el periodo, bueno, venían otros, hay una sustitución. Entonces, mantener a alguien, porque si no hay elecciones, no hay manera de sustituirlo. Ese es el punto. Entonces, eso para la universidad lo que ha significado es agudizar una crisis a la que hay que buscarle solución, pero una solución respetando su condición, respetando la academia, porque a fin de cuentas ese es el mar de fondo, ese es el problema de fondo. Debo decir que, fíjate, porque es parte de esto que estamos viviendo, de los desajustes que tiene la sociedad venezolana, llamo desajustes para utilizar una palabra potable, ¿no? Sí. Porque es que en los primeros años, del 98 para acá, entonces todo se volvió un referéndum. Había que, entonces todo, de hecho, hubo una toma del Consejo Universitario y se quería elegir a las autoridades universitarias de un modo No, había un plan. absolutamente ajeno, sí, Había un plan absolutamente ajeno a sí. eso. Entonces, bueno, referéndum por aquí, referéndum por allá, hasta un referéndum sindical hicieron, por cierto, para imponerle... Para la CTV. Sí, para imponer unas elecciones sindicales, pero en el referéndum pusieron a votar a todo el mundo. Con lo cual Y perdieron, por cierto. Después, al final, cuando se hicieron las elecciones, perdieron también. Pero lo que te quiero decir es que la idea de la democracia participativa, esa que se acogió en la Constitución, fue entendida como, más bien, como una manera de arrebatar todo lo que había. Colonizar la sociedad. Eso produjo unos problemas, o los problemas que estamos padeciendo, Kiko. Eso es institucionalmente... Ahora, sí. ¿Qué se puede hacer desde el CNE para devolverle la institucionalidad al CNE, pero con el CNE la institucionalidad electoral democrática del país, a gremios, a todo eso que está varado porque X o por Y, siempre hay una causa para evitar hacer las elecciones? Fíjate, en México mataron 30 candidatos, como 100 personas más. Aquello fue una plomazón horrorosa. Y sin embargo la gente fue a votar. Nadie le quita el derecho a votar a los mexicanos porque ellos se calaron al PRI ahí durante no sé cuántos años. Y en toda Latinoamérica la gente está votando. En la elección de Perú, ahí está, ahí demuestra una alta participación, porque esos países vivieron dictaduras y procesos complejos. Y aquí, donde apareció la democracia primero y fue más estable, aquí hay una gente que habla mal del voto, pero no le corresponde hablar mal del voto porque la abstención siempre beneficia al que está, no al que viene. Entonces aquí hay una gente que inventó unos discursos de la abstención que han contribuido a una pérdida de la perspectiva de la política, pero también a la desesperanza, porque entonces, si no es por aquí, ¿por dónde? Vamos a hablar de eso porque ya me están haciendo aquí corte, que vayamos al corte. Seguimos con León Arismendi. Este proceso complejo, fíjate de las comunas, los consejos comunales, tenían un ministerio, iban, los inscribían, y si había gente de oposición no los inscribían. Hay denuncias de eso. Entonces, esa democracia, digamos, acomodaticia, bueno, eso no sirve. Eso es una de las causas por la cual el país está en esa confrontación tan fea y cuesta las soluciones y los arreglos, porque se han hecho unas cosas que lo que han es no solo maltratado el concepto de la democracia, sino generado una enorme desconfianza hacia los procesos electorales. ¿Cómo no? Por eso, a eso me refería al principio, porque con todo esto se fue creando la idea de que aquí, bueno, todo era... en el caso de los referéndums, fíjate, yo estuve haciendo unas cuentas y al final eso se incorporó a la Constitución como un avance de la democracia, porque bueno, la gente tenía posibilidades de revocar mandatos, de hacer consultas, de que los asuntos de alto interés nacional fuesen sometidos a referéndum. En la práctica, los únicos referéndums que se han hecho en Venezuela fueron los que se convocaron en vida del difunto Chávez. Para cambiar la Constitución. Sí, primero para cambiar la Constitución, pero después, salvo aquel referéndum del 2004, que fue concertado, aquel que ganó Chávez, después, bueno, vinieron, bueno, antes habían hecho el referéndum sindical,
la idea de que había que llevarse por delante las directivas de las federaciones y de las confederaciones. Después convocaron el referéndum para la reforma constitucional, que lo perdieron. Y después comenzaron el referéndum para la enmienda. Hasta allí llegaron los. Pero, o sea que cuando tenías detrás una fuerza que podía imponerse, entonces había referéndum. Después, eso se ha ido quedando allí. Creo que todo eso tiene que ser sometido a revisión, a fin de cuentas, porque las instituciones democráticas tienen que ser objeto de evaluación. Ahora, el tema del voto y del vínculo del venezolano con el voto, me parece que lamentablemente fue sometido a un proceso de devaluación, caramba, insólito. Yo comencé a dar pasos en la política, en un movimiento que propiciaba el voto nulo. Estaba Domingo Alberto Rangel, Rafael Iribarren, pero eso duró poco, me duró poco eso. Inmediatamente entramos en los procesos electorales y comenzamos a percibir que el modo como se dirimen las controversias políticas, bueno, veníamos de esa evaluación de lo que había sido la insurgencia armada y todo el desastre que significó. Entonces, o sea, para mí el tema del voto es fundamental. Exacto, es de vida. Sí, claro. Organizar a la gente, hay que participar en elecciones de sindicatos, de gremios, de colegios, de estudiantes. Esa es la vida y la manera de construir organizaciones. Entonces, todo eso, en estos últimos tiempos, se ha perdido de vista. Y entonces, todo el problema se concentra en buscar caminos que no tienen, por cierto, organizaciones que no están formadas para eso. Así es, que son organizaciones electorales llamando a insurrección, sí, esas cosas, y a tumbar el gobierno cuando eso tiene una estructura distinta, partidos clandestinos, etc. Sí, entonces, creo que la tarea pendiente, y con la que estoy comprometido, y por eso acepté que la sociedad civil, bueno, me postulara, es porque creo que de verdad este país tiene que reencontrarse con el voto. O la parte del país que ha perdido la confianza en el voto tiene que reencontrarse con ese mecanismo, porque es que las democracias sin voto no son democracias nada, ¿no? Todo lo demás es absolutamente necesario, pero bueno, las propias protestas, no es que las protestas estén ligadas al voto, sino que cuando hay unas condiciones como las que estamos viviendo, bueno, que hay que buscarle solución, entonces la oportunidad por ejemplo, una campaña electoral es una oportunidad casi que única de poner sobre la mesa los problemas y sus soluciones. O sea, entonces, creo que eso es un esfuerzo absolutamente indispensable para que el país se reinstitucionalice, que es a fin de cuentas de lo que se trata, ¿no? De hacer un esfuerzo para que la Constitución deje de ser lo que es. Pues la Constitución, en lugar de ser el texto que nos orienta, está allí como o sea, aquí tenemos una especie de, el término a lo mejor es duro, pero es así, una especie de régimen de partido único metido dentro de una democracia. O sea, ahí las instituciones pues es necesario recrearlas y hacerlo con arreglo a lo que dice la Constitución. La propia designación de los miembros del directorio del Consejo Nacional Electoral, eso se planteó como un avance. O sea que antes los miembros del Consejo Nacional Electoral eran de los partidos. Ahora se decidió que fuera de la sociedad civil y de las universidades. O sea, que eran personas independientes. Antes el independiente era el presidente del Consejo Supremo Electoral. Carlos Delgado Chapelín, ¿te acuerdas? Que era una figura que todo el mundo respetaba. Todo el mundo respetaba y todo el mundo se reconocía. Ahora se supone que lo son todos. Pero a ojo vista, desde lejos se ve, o sea, lo que ha venido fortaleciéndose en estos tiempos es la percepción de que el organismo está partidizado. Por cierto, la Constitución dice que uno de los principios que deben orientar
la administración electoral es la despartidización. O sea que, pero eso es un tema. mentira, fíjate. Sí, en la Eso práctica, es una mentira. en la práctica no es eso lo que ocurre. Tú pero, tienes que, fíjate, reconocer que el debate político, que está todo en el CNE, también está. Y entonces te meten una gente que renuncia a la militancia partidista para que la autoridad es independiente, pero no son independientes. Porque fíjate que a Tibisay Lucena y a todo el grupo que acompañó su gestión, bueno, tú lo buscas y su carrera política de militancia en la izquierda, en el PSUV, no la pueden esconder. Pero además se notaba que actuaban a favor, sobre todo cuando a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde, cuando había que cerrar los procesos, ahí se le salía. Ahí se le salía la... No, pero sí, pero es que es obvio, Kiko, es notorio. O sea, a lo mejor, son temas que habría que revisar. El país no estaba maduro para tener una especie de, entonces una democracia suiza en un país en donde... Era una buena intención de los constituyentistas, pero no... No, y muy aupado desde la sociedad civil también. Como la uninominalidad. Sí, la uninominalidad y todas estas cosas que al final terminaron... Como un cuchillo para tu garganta. Sí, como cuchillo para su garganta. Vamos a ir al corte, que estamos tocando terrenos complicados. Pero tú sabes que frente a la crisis que genera la pandemia, la economía, todo esto, estos procesos de polarización que se están dando, que ahora es derecha e izquierda para todos lados, sin matices, una de las características es que la mentira, todo el mundo miente, todo el mundo inventa, crea una red, un portal, una cosa y dice cualquier barbaridad. Y como eso es universal, eso es global, no hay quien legisle. Entonces la mentira se ha convertido, oye, en un problema porque el que dice la verdad, ese tiene todas las de ganar porque la gente dice, puede que diga una barbaridad, pero está diciendo la verdad. Entonces, hay que decirle al país la verdad. Por eso vamos a ir al corte y después le decimos la verdad a todos ustedes. Así que no se vayan. Ya regresamos. Seguimos con León Arismendi. Fíjate, para meternos en Honduras, las mentiras es la verdad. Aquí se ha creado la gente que tiene plata, los recursos, sobre todo los factores estos conservadores, eso que se llama la derecha, han creado unas estructuras comunicacionales muy poderosas, laboratorios que viven diciendo mentiras. En Perú, bueno, ahí estaban celebrando que Keiko Fujimori había ganado. Aquello era, bueno, listo, y más bien que Pedro Castillo andaba, oye, nos están haciendo trampa aquí para la calle. Ahora se invirtió. Ahora ella es la que dice que hay trampa, anda todo el mundo diciendo qué asco, qué horrible. Y dice, ese pueblo, ¿cómo se le ocurre elegir a ese señor? A mí no me gustan ninguno de los dos. Me parece que el pobre Perú que le tocó escoger entre este señor, que tú lo ves y te das cuenta que no tiene la preparación, sino que es producto de circunstancias, y la otra delincuente, pues señor es una delincuente. Entonces tú dices, qué horror. Pero el esquema derecha-izquierda plantea esas cosas, ¿no? Entonces, las comunicaciones, la guerra ya no es a tiro, ni siquiera en los centros electorales, no, es las comunicaciones. Entonces, vivimos en un tiempo de puras mentiras. Tú lees las redes, en estos días mataron a Tania Sarabia. Sí, viven matando estos señores, a David Capela, que estaba en la clínica Caracas, lado mío, diciendo que estaba pidiendo plata para agarrarse y después se murió. Bueno, de mí dijeron también cosas parecidas, que difaman a todo el mundo. Esto que ocurrió con Aristóbulo Isturiz o con Willie McKay, o recientemente con García Carneiro. Yo no voy a hacer juicio sobre ellos, pero pues, a mí me parece que el día que te mueres tiene que haber un compás, un momentico para que la familia llore, chicos, y vayan a la funeraria y el dolor se espera. No puedes ahí agarrar, mire que tu papá que acaba de venir es un delincuente. ¿Qué es eso, chicos? Eso es una suciedad que tiene que ver con la manera en que en Venezuela se está tratando la política. Aquí la política se ha vuelto un chiquero y la gente la rechaza. La abstención no fue porque el G4 llamó, la abstención es que no los quiero. Y ahí está el data análisis. Sí, la situación es muy compleja, pero ahí hay un problema de los que nos está afectando más, no solo el conflicto, sino la polarización. Y a veces una polarización que, que se estimula o que va generando una dinámica en la que pareciera que no hay matices, ¿no? O sea, y eso es lamentable en cualquier sociedad, una sociedad que no tenga centro,
que no tenga un pensamiento político o un liderazgo político que piense en integrar, en hacer un esfuerzo por ver, miren, ¿dónde están los acuerdos? Entonces, vivimos es sobre los desacuerdos. En el caso peruano, reciente, o sea, uno ve como que reproducido un esquema de polarización en donde, Carmen, yo me estaba preguntando ayer, por eso, de esos intercambios, decía, bueno, pero, o sea, bueno, con todo lo que se dijeron y lo que uno logra ver, el candidato que parece que va a ganar, porque todavía eso no está resuelto, lo del señor Castillo, entonces tiene como el respaldo de la sociedad peruana más pobre. Así es. Y el otro, entonces, o la otra, ganó en Lima y tiene el voto de la clase media de la otra parte. Ahora, le conviene a los peruanos que esa polarización se plantee así, una especie de guerra de ricos contra pobres, que es parte de lo que a nosotros nos hizo muchísimo daño, eso de estar estimulando confrontación. O sea, la pobreza es un problema que hay que atender, y hay que atenderlo generando riqueza. En Perú están discutiendo lo mismo, porque este candidato, el que ganó, que dice esas cosas terribles, sin ningún fundamento de nada, entonces el punto de partida es que Perú es un país rico y que lo que está planteado es distribuir la riqueza. Lo mismo que se dijo aquí, y nosotros sí es verdad que éramos, vamos a decir, si esos esquemas sirven para medir algo, bueno, había la renta petrolera muy alta y entonces se dijo que estaba mal distribuida, y eso era el discurso. El discurso era cómo hacemos para redistribuir esto. Ahora, fíjate dónde hemos llegado, Kiko. O sea, este país tiene que sincerarse consigo mismo, hacer una evaluación. Mire, esto que hemos vivido le ha servido a este país para algo positivo. Hemos logrado, está planteado abordar el tema de cómo reconstruir a Venezuela. Ese es el punto, cómo reconstruir esto, recoger vidrios y construir un país que vuelva a progresar. Ahora, para eso se necesita mucho consenso. Para eso se necesita que las instituciones sean efectivamente independientes, autónomas, que tengamos que haya eso que llaman los colegas míos seguridad jurídica, de que no va, de que las arbitrariedades van a estar limitadas, porque ese es uno de los papeles del derecho. Los que están al frente del Estado tienen que estar limitados por las normas, pueden hacer lo que las normas le autorizan. Y aquí ocurre todo lo contrario, ocurre que se hace lo que le da la gana. Entonces, ¿cómo meter el país en una dinámica de entendimiento, pero entendimiento sobre la base de reconstruir, de construir un país que produzca, en el que la educación funcione, en el que los servicios públicos funcionen? O sea, todo eso requiere un enorme esfuerzo, un enorme consenso, y necesita un liderazgo político integrador, un liderazgo que pueda convocar a todo el mundo, no un liderazgo que siga insistiendo en la confrontación, porque por esa vía, ¿para dónde vamos? ¿A dónde nos lleva esto? El tema de rescatar el voto es una tarea demasiado importante, porque cuando los conflictos se dirimen electoralmente, bueno, volvemos al tema de Perú. Allí va a salir una decisión. Ahora tendrán que buscar maneras de ponerse de acuerdo la señora Keiko con Pedro Castillo, porque ¿cómo se gobierna un país así? Dos mitades, pero además todo lo que tiene que ver con el Congreso. Los últimos tiempos han sido de quitar quedaron muy parecidos en el Congreso. Sí, hay una. Ahora, con estos desbalances que existen en Venezuela, bueno, las posibilidades de superar esta situación de crisis es muchísimo más difícil que sería si estuviésemos efectivamente poderes autónomos, reglas democráticas en las que todos creamos, un proyecto de país que nos ponga a caminar hacia adelante, a meternos en el siglo XXI, porque ese siglo de Bueno, yo tengo las mismas críticas, o sea, el mundo de los chats y de verdad que crea una ficción en donde la verdad no se ve. La verdad termina sacrificada. Cada vez se dice una cosa, el otro día se dice otra. Creo que eso es parte de lo que tenemos que reconstruir. Entonces,
Sí, efectivamente, yo creo que hay un desfase allí entre la institucionalidad, lo que dice la Constitución, lo que ocurre, pero el esfuerzo habría que hacerlo para que la institucionalidad funcione. Así. Vamos a ir al corte. León Arismendi con nosotros, ya regresamos en Kikosis. Ajá, seguimos con León Arismendi, miembro del CNE, suplente, pero metido ahí en el asunto. Fíjate, Enrique Márquez da una declaración porque se abre un proceso de investigación contra el Canal 8, Diosdado Cabello y su programa, porque ahí hay, utilizando los aparatos del Estado, un ventajismo obvio, ¿no? Y entonces salen unos ministros, bueno, me acuerdo con Rafael Simón Jiménez, ¿te acuerdas que él empezó a declarar? Y entonces, ¿qué es esto? Este organismo no es para eso. Más o menos diciendo lo mismo, pero como diciendo, bueno, pero eso no es protestar de este tipo, protestar de Márquez, no, pero cuando tú vas a la ley sí lo es. Porque alguien tiene que decir que eso es un abuso. Eso es parte de lo que le toca al CNE para ser un organismo respetable, que le ponga freno a los abusos, haga quien los haga. Sí. Tiene que ser. Entonces, si tú no entiendes que el CNE tiene que hacer esas cosas y que en el caso de Diosdado Cabello y del gobierno, tienen que entender que a ellos más que nadie les conviene que eso sirva, que eso funcione, no solo porque ellos tienen el presidente y la mayoría, sino que además el discurso de reinstitucionalización del Estado pasa porque el juez sea un juez respetado. Ahora, si el juez se deja que Diosdado Cabello saque los candidatos, haga campaña, y el PSUV y llame para las primarias, haga unos programas especiales del Canal 8, y no dice nada, pues nadie le va a creer. Claro. Si es que uno de los problemas políticos más serios que tenemos es el tema de la legitimidad de los procesos electorales. Claro, yo creo que a veces el foco se pone o se ha puesto en el Consejo Nacional Electoral, pero como acabas de decir, Kiko, aquí hay la mayor cantidad de, digamos, la ruptura de los equilibrios no es especialmente en el CNE, sino en todo lo que ocurre en la vida de los venezolanos. Porque, o sea, por ejemplo, lo que Enrique acaba de hacer, me parece absolutamente pertinente, es solicitar una investigación sobre el modo como se está manejando un bien que es patrimonio de todos los venezolanos. O sea, el Canal 8 es de los venezolanos. Ahora, es un hecho notorio, como dirían ahora en el Tribunal Supremo, un hecho notorio comunicacional, obvio, del conocimiento de todos, bueno, el discurso, la manera, como la propaganda, el lenguaje, ese que tú acabas de señalar, el de la izquierda y la derecha, es el lenguaje que se comunica y es el mensaje que se comunica desde el canal del Estado. Y eso es insólito, porque el país no está dividido en la izquierda y la derecha. O sea, en el país hay distintos partidos. Habría que hablar de los partidos y dejar que la gente se forme su propio criterio sobre quién piensa de una manera y quién piensa de otro. Pero no puedes estar desde los organismos públicos induciendo o insistiendo en la misma separación. Este es de derecha y este es de izquierda. Eso me parece que, más allá del criterio que tenga cada quien sobre ese tema, largo y viejo, pero lo cierto es que desde el Estado no se puede propiciar unos mensajes que fortalezcan esas creencias. Ahora, Enrique solicita, repito, con toda razón, que se haga una averiguación sobre por qué se está utilizando el canal del Estado para favorecer a una parcialidad política. Me parece que la reacción ha sido desproporcionada, porque acaso que, o sea, creo que lo que debería haber de parte de los ministros es una actitud de colaboración, claro, de decir, mire, vamos. Si a ellos lo que más les conviene. Claro, pues, porque además lo otro lo que hace es fortalecer la ilegitimidad en el sentido político del término. O sea, en las democracias, las instituciones se legitiman en la medida en que sean expresión de la pluralidad que somos. Si solo ven por un lado, entonces la legitimidad está cuestionada. Es una legitimidad que vale para unos, pero no vale para otros. Y así no es. Fíjate,
León, que estoy dándole vuelta a la cabeza, tengo días pensando, porque este esquema de derecha-izquierda fundamentalmente favorece es a la izquierda, porque estos son países llenos de pobres. Dígame Venezuela, donde todos somos pobres. Entonces, claro, a los gobiernos de izquierda les conviene incrementar la polarización, pero lo triste es que hay unos sectores en la oposición que creen que les conviene a ellos. Tuviste a Leopoldo allá apoyando a Keiko Fujimori. Leopoldo cree que él es Macri o el presidente de Ecuador o Keiko, cuando bajo ese esquema, bueno, es que sobre todo en Latinoamérica, que hay una derecha como la colombiana, la chilena, la peruana, que son aristócratas, que no les gustan los pobres porque los ensucian y no tienen sensibilidad hacia ellos. Ganan la política porque en Colombia para que un pobre sea candidato, eso está cambiando ahorita. Eso no es Maduro que se metió ahí, ese poco revuelta, eso no es. Es una visión equivocada. Pero en Venezuela le conviene al gobierno ese esquema, pero le conviene más que todo rescatar la reinstitucionalización, las instituciones, porque no solo se quitan de encima lo de la dictadura y todo eso, sino que además pueden desbloquear la economía, abrirse camino y contribuir a que la izquierda, ¿te acuerdas cuando se dijo que las ideologías habían muerto en los años 80? Sí. A que la izquierda deje de ser percibida como dictadura, como violadora de los derechos humanos y asuma para sí eso que se ha discutido durante muchos años. Acuérdate que en Francia e Italia había partidos comunistas que se cambiaron el nombre y llegaron al poder porque revisaron su postura frente a la libertad. Bueno, les conviene eso. Ahora, yo no sé si ellos tienen claro, porque el poder, después de tantos años del poder, la cosa, lo que quiere es mantenerlo, pero sería una gran contribución para esta izquierda latinoamericana y para todos los liberales del mundo que el gobierno de Maduro fuera democrático realmente y profundizara la democracia. Ahora, yo no sé si el planteamiento es circunstancial o es una revisión que hay ahí, porque allá hay tendencias también. Sí, ¿no? hay tendencias. No, pero además nosotros tenemos eso que llaman derecha, o una parte de eso que llaman derecha suele ser muy torpe en términos políticos, parte por lo que dice, porque es que entonces uno ve esas campañas por Twitter acusando a todo el mundo, aquí lo acusan ahora de comunista. Y dice, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué ayuda eso a la reconstrucción democrática? Lo que hace es fortalecer la pugna entre extremos. Entonces tenemos por un lado una derecha con esas características y lo que nuestro amigo Teodoro denominaba una izquierda borbónica, ¿no? Que ni olvida ni aprende, sino que se afinca en el resentimiento. Bueno, ahora yo insisto, Kiko, porque yo recuerdo cuando comenzaron los pleitos en Chile, entonces decían que eso era Maduro, el izquierdismo. Y entonces, y así en cada parte, o sea, como que hubiese interés en reproducir ese esquema, el esquema de descalificar todo, que en definitiva, insisto, no ayuda absolutamente para nada. Porque, bueno, si usted convierte a los pobres o a los más pobres en parte de una conjura permanente contra entonces ocurre que te distancias de buena parte de las mayorías. De las mayorías. O sea, repito, pues, o sea, hemos estado insistiendo en eso. O sea, para que la gente salga de la pobreza se necesita que haya educación, producción, generación de riqueza, ¿sí? Pero hay que incluir, hay que abrirle las puertas o sea, tú acabas de mencionar un tema con esas conductas un poco, fíjate, aquí ocurrió y uno puede acudir a las experiencias propias. La pacificación, de alguna manera, ayudó a que la izquierda venezolana se compenetrara con la vida democrática, con la institucionalidad democrática. No fue echándolos de nuevo sino aproximándolos a la vida democrática. Creo que es un esfuerzo en esa dirección. Y vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos ahí porque ya me están aquí diciendo que o corta o te cortamos. De todas maneras, lo invitaremos en otra oportunidad porque creo que nos metimos en unas honduras que, bueno, la gente lo agradece, porque tanta superficialidad a veces embobece. Así mismo es. Yo creo que hay que ver los problemas, hay que verlos en su complejidad. Así es. Gracias, León, por estar con nosotros. Kiko. Muy buena conversa. Si hubiéramos tenido
¡Chao! A las 5 y a las 10, Kikosi por producción.